Cordial saludo, apreciado tutor y compañeros del curso. Mi nombre es Álvaro Valentín Ramos Jaramillo. Soy estudiante de Ingeniería Industrial en la UNAD. El día de hoy voy a hacer la presentación del componente práctico de la materia de física electrónica, la cual me correspondió al estudiante 4 de explicar transistor. Como vemos aquí en la pantalla tenemos una simulación en la página de Tinkercad, donde tenemos pues una batería, tenemos un motor, tenemos un diodo, un transistor, una resistencia, un potenciómetro, una fotorresistencia y dos multímetros. Un multímetro que nos va a medir la corriente en la base del transistor y otro multímetro que nos va a medir el voltaje en el colector del transistor. Bien, la finalidad de esto es pues representar cómo funciona este circuito al momento de regular el potenciómetro y la fotorresistencia. Como vemos aquí en la parte más oscura, al regular el potenciómetro se activa el motor y hay más corriente en la base y más voltaje en el colector del transistor, y a medida que aumenta pues es proporcional, todo va aumentando, corriente en base, voltaje en colector y las revoluciones del motor, como podemos ver acá. Si aumentamos aquí en la fotorresistencia, la parte más iluminada, vemos que el motor o todo el circuito en general tarda más en activarse, o sea, activa casi al final. Bien, entonces pues hay unas preguntas orientadoras. La primera dice que papel cumple el transistor. El transistor tiene dos funciones principales: amplificar la señal de entrada y funciona como interruptor, ya que nos permite controlar el encendido y apagado del elemento del motor. ¿Qué papel cumple el diodo conectado al colector del transistor? El diodo protege al circuito de las emisiones de corrientes altas que puede generar el motor. Recordemos que el diodo solo permite el paso de corriente dependiendo de su polarización, entonces funciona como un protector del circuito. ¿Qué papel cumple el potenciómetro? Es un elemento que controla o regula la señal de entrada, que podemos ver reflejada en la salida de corriente. Como se dieron cuenta cuando aumentábamos cuando movíamos el potenciómetro, se regulaba toda la corriente en el circuito. ¿Qué configuración del transistor utiliza? Es un divisor de voltaje porque tenemos un voltaje 1 en la parte superior y un voltaje 2 en la parte inferior. Este es el nombre que recibe pues este tipo de circuito que armamos ahí, es un divisor de voltaje. Explique qué es el estado de corte y saturación de un transistor BJT. Cuando no pasa corriente por la base, no puede pasar tampoco por sus otros terminales. Se dice entonces que el transistor está en corte. Es como si se tratara de un interruptor abierto. El transistor está en saturación cuando la corriente en la base es muy alta. En este caso se permite la circulación de corriente entre el colector y el emisor, y el transistor se comporta como si fuera un interruptor cerrado. Bien, entonces eso ha sido todo. Muchas gracias por su atención. Que tengan un excelente día.